ustedes ahí en Buenos Aires, nosotros todavía en San Martín de los Andes. Enseguida ya les vamos a contar. Estamos amaneciendo con el lago Dakar detrás nuestro. Acá hay 5 grados, ustedes tienen 16,8 en Buenos Aires. Mañana en la ciudad, de lunes a viernes tu despertar, y vamos a estar donde vos estás, de acá en más. Siempre sale el sol, siempre sale el sol. Vos pones la radio para empezar, que de 6 a 9 vamos a estar, ser tu compañía por la ciudad, de acá en más. De acá en más. De acá en más, está en Urbana Play 104.3. Buen día, mis compañeros. ¿Cómo están ustedes ahí en Buenos Aires? Hola, buen día María, buen día. Bienvenida María nuevamente al aire. Te veíamos en videos grabados que nos mandabas. Y la primera pregunta que tengo es, ¿qué te duele? ¿Sabes que estamos bastante bien con Martín Fernández Buah. Madero? Hoy estamos, ¿Ah, sí? estamos parando en un hotel que está más cerca del aeropuerto. Es un piso por escalera y los dos hicimos la prueba de subir un piso por escalera hasta la recepción del hotel para ¿Y? ver cómo nos iba. Bastante bien, bastante bien. Bastante Hay bien. músculos que uno no sabía que tenía en el cuerpo, les quiero decir. Claro. O sea, hay un momento en que te empieza a doler desde las uñas, literal, los dedos. Pero hay músculos que no conocíamos, pero más allá de tener un conocimiento más acabado, los músculos del cuerpo estamos bastante bien. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿tenés todas las uñas? Sí, ¿o no? ¿Qué? Para saber el tema. Por ahora sí, por ahora Bien, sí, por bien, ahora sí. bien. Buen día, David, ¿cómo estamos? Hola María, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿todo bien por ahí? Todo bien. ¿Cómo fue el momento ese en que llega? La rampa me parece innecesario para llegar. Llegan cansados, los hacen subir una rampita. Me parece como que era bueno. Así, ahora un poquito más. Pero digo, ¿cómo fue ese Sí. momento? Fue muy lindo, no sé si escucharon la arenga de Majo, estaba Majo, todo el equipo, y escuchaba el vozarrón de Majo recibiéndonos. Es verdad que esa rampa, decís, de verdad que ahora me queda una rampa, pero como ya es la última la llevas. No, Rodando lindísimo. la podés Había subir. un montón de gente. Tal cual. 100 kilómetros más tarde, sabés que es lo último que te queda, pero eso también genera como la foto y todo ese momento divertido. Hay una pregunta, así que hay una hoy pregunta están fuerte acá. ¿Qué? ¿Ya nos bañamos? ¿Es esa tu Esa. pregunta? Esa es la pregunta, por favor. Era medio... Se veía Ya te realmente, conozco, te se veía conozco. un pelo muy sólido en el último video, con un gran viento, pero el pelo muy ¿Vos te das firme, cuenta, Rolo? ¿viste? ¿Vos te das cuenta, Rolo? Pero- Yo quiero la solidaridad de Rolo en esto. ¿Vos? Pero Sí. en realidad no voy a poder Y ser sí. solidario porque se veía como durito el pelo. Hoy No. ya es otra cosa. No. Hoy es otra cosa. Era una, era una peluca del 11. Sí, sí. Una peluca del 11. Duro. No, era gel, chicos. 3 era días gel. en la montaña, el camping. Qué Escuchame, es baranda, otro ¿eh? tipo de vida. Bel sabe de estas cosas porque ella es patagónica. ¿Cómo Sí. andás, Bel? Buen Ah, día. pensé que era por no lavarse el pelo. No, de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Eh? A veces Bueno, pasa, a veces pasa. buen día, Leito, también. A veces pasa. Buen día, Leito, que sé que está ahí de vuelta, Sí, que nos cruzamos. acá. ¿Todo bien, Leo? Acá está Leonardo. ¿Cómo está, Mari? Buen día, buen día. Hola, Lito. ¿Todo bien? Bien, bien, Mari, ¿cómo estamos? Bien. Lo más lindo es bañarse después de todo esto. La verdad que sí, pero, Sí. pero Sí, sí. Felicitaciones por el cruce. exactamente, felicitaciones por el cruce Ah, Saucony. podemos empezar por ahí, pueden mostrar un Sí, poquito no, de increíble. humanidad? Y yo quiero decir algo. Estamos en la edición. Perdóname, Sí. María, porque no Sí. dábamos 2 mangos por Martín Fernández Madero, pero llegó sobrevivió. primero que vos. O sea, en el video llega primero No, que fue vos. la revelación él. del- Sí, así que No, no, pero felicitaciones. además Crack. hace justicia a lo que pasó durante la carrera. El tapado, el famoso tapado fue Martín. Muy Muy bien. bien. Y Llegó acá- con una liviandad, una solvencia, una tranquilidad.
El tipo era la retaguardia, cubría todo. Fue Muy espectacular bien, lo de Martín. muy Y bien. acá el que Espectacular. nadie nunca Sí, sí. nombró es al otro. Ah, no, Que no se lo nombra. yo nunca nombré ¿A quién? al tercer integrante. No sé si llegó o no llegó. No tengo ningún tipo de interés en mencionarlo. No. que te aparta de Sí. mí. Pobre Pablo Yablich, mi profe, que es el que me habla de deporte, entonces me hace darme cuenta de las inconsistencias y los temas que no trató y por eso no le tiene cariño. Ah, qué bien. Bueno, después de verdad, estamos vamos a hacer obviamente la rutina habitual informativa que hacemos del programa, pero estamos todavía dentro de una transmisión especial de Saucony y vamos a charlar y contarle. Fue increíble, pero increíble, no saben, en el medio de la montaña, gente que nos hablaba de ustedes, que nos retomaba chistes, o sea, Jopo, hubo muchas quejas para Jopo. Pobre. Me hablaron Guido también, gente que nos preguntaba cómo le había ido a Vélez, no sabíamos, pues estábamos sin internet, pero Claro. el cariño que tuvimos fue increíble, de los chistes, desde el guardaparque que vive acá, y no saben lo que fue, pero Ay, qué les voy a ir hermoso. contando mucho, a pesar de ustedes, les quiero decir, hay gente ahí que los aprecia y los quiere mucho. Por eso vale la pena Sí, este así que les madrugón. trajimos- Por esa gente vale la pena también este madrugón. Ahí Así está. que un beso grande. Es verdad. Mari, sí, te les trajimos amor de la montaña. Sí. ¿Te pasó ese efecto? Vamos, porque acá Martín ya me reta, ya pasó. No te puedo contestar, Ben, porque pasa Martín nada, no pasa dice que nada. llegó la hora. No pasa nada. No, tenemos que ir al resumen. Te la debo, Ben, te la debo. Bueno, vamos a nuestro resumen. Hoy entiendo, David, el hombre del boletín oficial, ya se habían dicho que se publicaba un nuevo decreto que tiene que ver en este caso con desregular las estaciones de servicio, modelo norteamericano, self-service, en el sentido de que en lugar de que haya un playero que te carga el combustible, podés ir a la caja, decís cuánto vas a cargar y te cargas vos mismo el combustible. Sí, el gobierno anunció que iba a avanzar en esa idea. Todavía no se publicó el decreto, lo anunció ayer. Ayer tuvo una reunión el presidente Milei con el presidente del Automóvil Club Argentino, que es como la red de estaciones de servicio más grandes de la Argentina. Y después de ese encuentro fue que se anunció que van a avanzar en el modelo que tiene Estados Unidos y algunos países de Europa, de servirse uno mismo, cargarse nafta uno mismo. Pero todavía no publicaron ese decreto y además significa un cambio tecnológico para todas las estaciones de servicio. Claro, porque ordenan la carga desde las cajas Claro. y eso tiene que ver con, digamos, ¿no? Que los surtidores sean automáticos o puedan funcionar de esa manera. Imagino que en principio a los empresarios de dueños de estaciones de servicio les ahorra costo en términos de tener menor personal. Seguramente vamos a escuchar la Asociación de Empleados de las Estaciones de Servicio protestar por esto. También avanzaron con el tema de lo que es receta electrónica, incluso para jubilados, ¿no? A partir del 1 de enero del año que viene, ahora no más, o sea, diciembre es el último mes de receta de papel. Hay algunas dudas respecto de cómo se va a implementar justo en este momento, además en el que el PAMI está acotando cada vez más la cobertura de las prestaciones de los medicamentos, David. Sí, el dato más importante también me parece es que se va a hacer como una especie de reservorio online de las recetas para que todas las farmacias puedan acceder a la receta que haya dejado de una persona en otra farmacia. Entonces pueden hacer un seguimiento de todo eso. Van a estar todas conectadas, que era también uno de los problemas que había respecto a la receta electrónica, de que se pueda repetir en diferentes lugares Claro, la misma farmacia. receta. Bien, mientras tanto, diciembre también va a ser el mes de avance, ver cómo se implementa el tema de quienes triangulan una parte de sus aportes a través de obras sociales. Hay dudas acerca de si te conviene o no, porque a veces las obras sociales te dan una parte del servicio que no da la prepaga o tienen mayores obligaciones por ley, con lo cual estábamos a la espera también de que las prepagas empiecen a ver qué actitud toman, si proactivamente llaman a sus afiliados a dejar de triangular. Pasa mucho con los empleados en relación de dependencia, pero en este caso también si a cambio de eso viene un descuento, porque en todo caso Claro. representa un menor costo para la prepaga. Y hablando de salud, bueno, ayer también el anuncio fuerte tuvo que ver con el gobierno poniendo foco en extranjeros de distintas maneras, ¿no? Por un lado se anunció que van a empezar a cobrar la atención médica a no residentes,
cosa que la salud depende de las provincias, con lo cual no es algo que la nación pueda implementar, hay provincias que ya lo están implementando. Es el caso, sobre todo, esto afecta mucho a las provincias de frontera, caso de Salta y demás, las provincias que limitan con países que tienen menor cobertura en términos de salud pública, son las que reciben mayor demanda. Pero en el término de capital o provincia de Buenos Aires es mucho menor la incidencia de no residentes que hacen lo que se llaman los viajes de salud, ¿no? También lo mismo con que anunciaron que van a arancelar a los estudiantes universitarios extranjeros no residentes. El tema es que para inscribirse en la universidad hay que tener una residencia. Quizás ahí la diferencia es que alguna es provisoria, permanente, qué tipo de residencia se va a exigir, pero son todos cambios que hay que introducir a la ley de migraciones. También ayer anunciaron que van a hacer más ágil la expulsión de extranjeros y poner más requisitos para los ingresos al país, pero todo esto depende también de un conjunto de leyes que no todas dependen de la nación. A mí me parece, con relación a la atención gratuita, sobre todo que ahí sí tenés un conflicto, y además no tiene ningún sentido que las provincias del norte financien la falta de salud de terceros países donde no tenés además convenio de reciprocidad ni nada. Pero por lo demás el impacto es muy menor, la matrícula de la UBA de extranjeros es menos del 4% y se apunta a cobrarle a los estudiantes extranjeros, cosa que también depende de las autoridades universitarias, que ayer decían que no tenían mucho detalle respecto de cómo proceder, ¿no? Sí, a ver, lo que se sabe ahora David, es que tiene sí. más que ver lo que hizo ayer Adorni con este anuncio para los extranjeros, tanto en la salud pública como en la Universidad Pública Nacional, tiene más que ver con retomar esa discusión que con un dato real. Las universidades no saben cómo lo quieren hacer, es más, están discutiendo otra cosa en este momento, que es el presupuesto, y los hospitales públicos tampoco saben a qué se refiere el gobierno nacional con eso, porque lo único que tienen hasta ahora es el anuncio de Adorni, nadie lo llamó para decirle absolutamente nada. Entonces, ayer algunos sectores de la política decían que tenía más que ver con retomar la batalla cultural que con la decisión real de cómo se puede implementar eso. Sí, ayer Crepla, que el ministro de Kicillof dijo no cuenten con nosotros para eso, como planteando ahí una diferenciación de la provincia de Buenos Aires, y como decís, David, respecto a la batalla cultural, hoy va a ser un día importante en términos de la internacional, de figuras de ultraderecha que se reúnen en Buenos Aires a la Conferencia de Acción Política Conservadora. Ayer ya recibió a alguno de los invitados Milei en una comida, después se fue a ver a Andrés Calamaro en sus recitales en Movistar Arena, pero antes estuvo con la nuera de Donald Trump, Lara Trump, que participa, y hoy están todos los funcionarios jóvenes de la línea más dura, vinculada a Santiago Caputo, que están en eso que llamaste la batalla cultural, disertando en esta reunión. Y hay algunos invitados muy polémicos que van a mandar, que abren incluso la conferencia por video. Steve Bannon, un asesor tipo Santiago Caputo, digamos, de lo que fue la primera campaña de Donald Trump, que en el caso de Estados Unidos terminó preso por desacato al Congreso, porque no quiso declarar cuando lo llamaron por el tema de la toma del Congreso, cuando Trump se negaba a asumir el triunfo de Joe Biden en las elecciones, quien en pocos días más le estará entregando ahora la presidencia nuevamente a Trump. Pero bueno, y también los Bolsonaro, ¿no? Vino el hijo, no el padre, que, bueno, según las últimas revelaciones de la policía brasilera, no es algo que diga Lula da Silva, Bolsonaro, con tal de no reconocer el triunfo de Lula, planificó un golpe de Estado y que incluía un plan para envenenar a Lula. Y luego también va a ser un día de mucho trabajo hoy para David en el Congreso. Enseguida ampliamos, David, ¿no? Porque hoy se discute la reelección de Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados, en medio de una tensión muy grande con el PRO, que están muy enojados con los libertarios, pero bueno, no votar a Martín Menem sería primero en contra de las prácticas habituales del Congreso, donde el oficialismo tiene la mayoría, tiene la presidencia, y además como una ruptura a cielo abierto, ¿no? Sí, totalmente. Sería un enfrentamiento que hoy por hoy me parece que no tienen margen para hacerlo, porque además, si no es Menem, ¿quién puede ser? ¿Pichetto o Cristian Ritondo? Bueno, no, los demás tampoco conseguirían los votos. Me parece que vas a ver un día de muchas abstenciones.
Muy bien, son las 6:15 de la mañana. Jopo, ¿podés creer que en el medio de la montaña, y te juro que hay videos que testimonian esto, escucho gente decir, ¿y Jopo? ¿Qué dice Jopo? Te lo juro, Jopo. Jopo, buen día. ¿No me vas a hablar? María, te escucho realmente muy poco. Tengo un problema en el retorno. Ok. Bueno, Bueno, una ahí te jornada lo les contamos a arregladito. todos Bueno, aquí en Buenos Aires, donde estamos 6 grados más arriba con respecto a los registros de ayer. La van a sentir menos cielo algo nublado y que tiene la particularidad de que rotó la veleta, el viento se dio vuelta y está llegando aire más caliente y eso va a hacer que por lo menos la tarde muestre más temperatura con respecto a los registros de ayer. 27 es la máxima del día de hoy, sube 3 grados y comienza por lo menos, va a ser un tándem, podríamos decir, miércoles, jueves, con temperatura un poco más alta. Sí, mañana vamos a estar subiendo 4 grados más. Después vuelve a bajar. Así que lo más importante, un día donde ya muchos se van a levantar y no van a tener el fresco de las últimas mañanas. Y vuelve la primavera a notarse en el termómetro vespertino, máxima 27 grados, María. bueno, gracias, Jopo. ¿Me escuchaste lo que te contaba? No, porque ¿ahora me escuchás bien o todavía me escuchás bajito? Yo creo que se retiró. No, encima con en otro momento te lo voy a contar. Se retiró. No, tengo unas anécdotas para traer que te traje de la montaña, pero te las voy a compartir en otro momento. Te mando un beso, Jopo, 6:21 de la mañana. El problema es que no escuchan. Secreto en la montaña. Un beso. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. Estás escuchando De Acá en Más, el Cruce Saucony 2024, la mayor aventura del año. Programa especial, en vivo desde San Martín de los Andes. Sancor Bebé 3 Más Advance presenta Madres Reformuladas. Madres que traen vidas al mundo sin olvidarse de la suya. Madres que se ríen más con sus hijos porque se ríen de la culpa. Madres que cuidan a la mujer que hay detrás de una madre. Madres que inspiran. Las madres se reformularon. Sancor Bebé 3 Más también. Complementa la alimentación de niños mayores de 2 años. No es sucedáneo a la leche materna. Consulte a su médico. Leche modificada UAT bien polvo para niños de 2 a 3 años. Sabor vainilla. Libre de gluten. Sin TAC. Hola del Santander, todos los miércoles son super miércoles. Es el momento de aprovechar los super miércoles en las mejores marcas y shoppings del país y llevarte todo con hasta 30% de ahorro, sin tope de reintegro y hasta 12 cuotas sin interés, pagando con QR a través de la app Santander con tu tarjeta Visa. ¿Qué esperas para tener la del Santander? Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Samsung presenta una nueva era de AI TVs. Revoluciona tu forma de ver tele con inteligencia artificial que realza cada contenido. Adapta el color y el sonido a todo lo que mirás. Viví tus mejores momentos al máximo detalle. Canjea tu TV actual como parte de pago. Es por ahí. Samsung. Entra en Samsung.com, entrega tu TV como parte de pago con el plan canje, cuotas sin interés y muchos beneficios más. ¿Cómo vas a pagar? Con el celu. ¿Y si pagas con Modo desde la app de tu banco? Es más práctico y ya tenés todo ahí. Ah, pero no tengo Modo yo. Sí, claro. Si tenés la app de tu banco, tenés Modo. Pagá todos los días y en todas tus compras desde la app de tu banco con Modo. Más información en www.modo.com.ar. ¿Qué es para vos bienestar? Para vos es que vivas consciente de tu alimentación, tu movimiento y tus buenas relaciones. Es conectar con el equilibrio en cada momento de tu vida, para vos y para tus afectos. Eso es bienestar integral, físico y emocional. OSDE, junto a vos, a lo largo de tu vida. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.com.ar. Registro Nacional de Agentes de Seguro 40800. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6.481. Tarifa voz de comunicación 0810-556-733. Nuestra web o contacto@voz.com.ar. ¿Te gustaría sentir un rico aroma en tu casa todo el día? Ahora, disfruta más de tu casa con las nuevas fragancias de Poet. Intensas y más duraderas. Gracias al poder de sus aceites esenciales de larga duración, se quedan en tus ambientes por más tiempo. Con Poet, sentí tu casa. Lea atentamente el rótulo. Mantener fuera del alcance de niños y mascotas. La batería es William. Tu batería es William. La oportunidad de llevarte tu Canon está en el Black Friday. Aprovecha los mejores descuentos para disfrutar del colchón de tus sueños. Encontranos en nuestras tiendas digitales y en más de 4.000 puntos de venta. Canon es mi colchón.
Asunción a la gloria. La academia obtuvo un título internacional luego de 36 años y Olé presenta la revista de Racing campeón de la Copa Sudamericana 2024. El paso a paso hasta el triunfo, la intimidad de los festejos, testimonios exclusivos y más. Una producción periodística imperdible y de colección para todos los racinguistas. Ya está en tu kiosco. ¡Apúrate! ¿Se puede crecer en la industria y a la vez cuidar la naturaleza? La respuesta está en el aire. En Aluar duplicamos nuestro parque eólico para producir más aluminio con más energía renovable. Aluar, 50 años en la vida de todos los días. Todos sabemos lo rico que es meter el pancito en la salsa. Pero, ¿probaste hacerlo con las nuevas salsas Knorr? Tienen la combinación justa de buenos tomates, vegetales y especias, logrando ese sabor único de lo casero. Además, te rinden para improvisar una buena ronda de pizzas o una noche de pastas. No lo dudes. La salsa tiene que ser Knorr. Si es rico, es Knorr. Salsa a base de tomates libre de gluten. Hay casa, hay freezer. Hay helado. Hay chocolate. Hay maqui. Hay postre Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas. Hechas helado, exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas, calorías. El nuevo 102 Magnesio aporta equilibrio para tu salud, favoreciendo procesos bioquímicos esenciales. Nutrición celular que ayuda a la función cognitiva, favorece el descanso y el rendimiento muscular. Nuevo 102 Magnesio, salud y equilibrio para tu cuerpo. 70 años de auténtico sabor. En la emblemática esquina de Gurruchaga y Cabrera, en pleno corazón de Palermo, se encuentran Lo de Jesús y la Malbequería, el templo de la carne y el vino, las mejores carnes de Buenos Aires y una vinoteca especializada en Malbec, con un cálido ambiente y servicio profesional. Ahora también los sabores de Lo de Jesús llegan a tu casa con @LoDeJesúsDelivery. Contactanos en nuestras redes sociales, @LoDeJesús, @LaMalbequería, @LoDeJesúsDelivery. Córdoba es tan fácil de llegar que podés disfrutar todos los sonidos del verano. El sonido del río en familia, el de una escapada para andar en jet ski, el de un fin de meditación con las chicas, el de las ovaciones de un show y sobre todo, el de esos brindis que necesitamos con los que más queremos. Viví todos tus veranos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Llega el verano, llegan las vacaciones. ¿A dónde vamos? Mitad quiere playa, mitad quiere sierra. Tranqui, no importa qué destino elijas. Lo que importa es que FATE te regala la mitad de tu segundo neumático. Así como escuchaste, ¿eh? Despreocúpate. Con FATE, la mitad de tu viaje está resuelto. Este verano, elegí FATE. Bases y condiciones en fate.com.ar. En diciembre llega Disney, una Navidad inolvidable a Ciudad Universitaria. Viví un show navideño y musical con cantantes invitadas: Ángela Torres, Carol Sevilla, Soledad y Flor Bertotti. Entradas en Ticketek. Disfrútalo con tu tarjeta Santander Visa hasta 6 cuotas sin interés. Clientes Santander Visa Select obtienen un 20% de ahorro adicional. Concepción Santander.com.ar. Cartera de consumo financiero total nominal 0%. Tasa de Santander Financiera no responden exceso de accionaria. Quilmes presenta el sonido de un ritual. ¡Ay, Quilmes! ¡Johnny Quilmes! Esto es lo que somos. Quilmes, con Argentina siempre. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Programa especial El Cruce Saucony 2024. No todos pueden correrla, pero nadie que la corra podrá olvidarla. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. Me gusta el color de tu pelo, tus labios son caramelo, ver tus ojos ver el cielo. Ese cuerpito de modelo que me tiene por un solo, si me toca yo me quemo. UrbanaPlayFM.com. Y cada vez se ve más bueno. Tómalo tú y dame todo a mí. Me gusta así, me encanta. Somos la radio que ves. Seis y 28 de la mañana, envidiennos porque está bien que lo hagan, porque estamos en San Martín de los Andes con el lago de Dakar, una... Lácar, ¿qué dije? Dakar, no, sí, Dakar es otra cosa. El lago Lácar, detrás nuestro, en una mañana divina. Mirá que nosotros tenemos una mañana hermosa acá también. En cualquier momento. ¿Qué? Así, y una mañana hermosa, tenés 16 grados hermosa, 8. Despejada, hermosa, ¿qué? con las ventanas abiertas, como los jefes de ahora, viste, que es todo ventana abierta, podés entrar a las oficinas de los jefes sin drama. Bueno, así estamos nosotros acá, puede entrar el gatito, lo que quieran acá.
Gatita. Dios me libre. Ah, gatita, Este es el ¿verdad? parador Slonja, ¿eh? Bueno, Slonja. escuchame una cosa, señor Sí, Guido. sí. En la montaña me preguntaron cómo iba Vélez en un momento. Una de las grandes preocupaciones era que no había internet en grandes Y partes sí. del trayecto y estaban todos, salvo los de Boca, que decían, no, total, no quiero saber nada, no quiero, esto es literal, estoy haciendo Sí. un reporte de lo que pasaba en la montaña. Contame cómo quedó, pues está todo abierto. Bueno, sí, Vélez al haber ganado su partido frente a Sarmiento de Junín y al haber perdido Huracán, Vélez quedó con 48 puntos y el que ganó fue Talleres de Córdoba, justamente al Quemero, y quedó a 3 puntos. 48 Vélez, 45 Talleres, 43 Racing con Huracán, pero Racing juega hoy. Racing, si hoy gana su partido pendiente de la fecha número 24, podrá ponerse a 2 puntos de Vélez Sarsfield a falta de 6 en juego. Hoy Racing juega a las 7 de la tarde un partido chivo frente a Estudiantes de La Plata en un compromiso bastante particular porque es el primer partido de Racing en casa después de ser campeón de la Copa Sudamericana. Con lo cual habrá celebración, habrá mucho fervor allí en el cilindro de Avellaneda y un detalle solamente para que vean, porque la verdad que vale la pena verlo, se le va a entregar el saco de Pizzuti, de Juan José Pizzuti a Costa. ¿Quién es Juan José Pizzuti? El técnico histórico de Racing que salió campeón por primera vez y única de la Copa Libertadores de América y campeón del mundo en el 67. Este famoso saco que usaba Juan José Pizzuti hoy se le será entregado a Gustavo Costa por ser campeón en este caso de la Copa Sudamericana. Este partido va a ser hoy, si hoy Racing gana queda a 2 de Vélez y le quedarán a Racing 2 partidos, uno no del todo complicado que es Central Córdoba de Santiago del Estero y el otro ni más ni menos que frente a River. Vélez va a estar mirando este partido, pero ojo con este tema de Vélez. Ayer se rompió los ligamentos cruzados, se confirmó la rotura de ligamentos cruzados del tipo más distinto que tiene Vélez. Tiago Fernández, se rompió los ligamentos del pibe, es una figura decididamente de este equipo, así que Vélez no lo tiene para el desenlace del campeonato ni tampoco para la final de la Copa Argentina del próximo miércoles. Este es uno de los partidos de hoy. El otro partido de hoy es River frente a San Lorenzo de Almagro. Si River gana, se mete ya en Copa Libertadores de América. San Lorenzo llega con una protesta de sus jugadores por 4 meses sin pagarle Moretti, el presidente. Así llega San Lorenzo hoy a la cancha de River. Escuchame una cosa, ¿por cuál de los equipos te jugás para que gane el campeonato? Por Vélez. ¿Vélez? Sí, yo creo que fue muy importante para Vélez haber ganado el partido frente a Boca, le dio un envión, le ganó a Sarmiento, le queda Unión de Santa Fe de visitante y Huracán de local. El que tiene el fixture más fácil es Talleres, que hoy está a 3 puntos de Vélez. Talleres tiene que jugar con Gimnasia y Newell's, 2 equipos que no pelean por nada. Así que si Vélez resigna puntos con Unión o con Huracán, está al acecho Talleres, y si hoy gana Racing, vaya si estará al acecho, que si saca los 3 puntos va a quedar hoy a 2 unidades de Vélez. Bueno, nosotros hoy estamos cerrando lo que fue este viaje increíble para nosotros venir acá a San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén, con este escenario impresionante que da la Patagonia y conociendo algo que realmente yo no tenía ni idea que existía de la manera en que se hace el cruce. El cruce arrancó siendo un cruce porque efectivamente cruzaba a Chile, cosa que por razones de logística y demás terminó siendo, ahora ya no se cruza literalmente la frontera, pero bueno, es una carrera de 3 días con un marco muy imponente que ahora tiene como main sponsor a Saucony, que fue además la marca de ropa y zapatillas, sobre todo deportiva, que nos trajo hasta acá. Juan Martín Petrucci es el brand manager. Además no saben lo que fue Juan a lo largo de toda la carrera, no se esperaba, nos hizo el aguante con Delphi Carmona, era genial llegar a cada una de las metas y encontrar a Delphi y a Juan. ¿Cómo anda, Juan? Buen día, gracias Buen día. por todo. ¿Cómo vamos? Buen día, María, gracias a vos. Saludos para toda la audiencia. Ahora te puedo decir gracias porque sobreviví, este equipo llegó entero, no, pero ¿sabes qué? Lo charlábamos en uno de los campamentos porque fueron muchos días de compartir, que claro, lo distintivo, yo no me di cuenta cuando preparaba todo de esta carrera, tiene que ver un poco con eso, que es 3 tramos, que no es un solo tramo, y la experiencia del campamento. Son los campamentos, o sea, en un momento llegamos y había media tonelada de guiso de lentejas por la cantidad de gente que se mueve alrededor de la carrera. Sí, es una locura. A nivel logístico, se cree que es una de las carreras con más logística en el mundo.
Ah. Sí. Claro, que tienen que, claro, salen en 3 etapas. Hoy está saliendo, salíamos con Martín del hotel y veía uno con la remera y dije, ¿qué le pasó? Se quedó con la remera de la carrera. No, claro, son 3 salidas, ¿no? Son 3 grupos. Sí, hoy está largando el grupo 4, que tiene por delante el día de hoy y 2 días más. O sea, todo lo que vos ya hiciste... No, la pereza que me dio cuando Sí, lo vi sí. todo limpito, impecable, dije, no saben lo que les espera. Claro, pero la logística es eso, ¿no? Recibir en los campamentos. Correcto. Eso no existe en otras partes. No hay muchas carreras por etapas en el mundo. Esta es una de las más grandes y sí, mueve muchísima gente. Hay 1000 personas trabajando entre los 2 campamentos. Bueno, acreditación, retiro de kits. Vos has visto a toda la gente trabajando. Muchas de las personas, y he sido testigo, te frenaron para saludarte, para felicitarte, para darte ánimo. Y eso también se respira en los campamentos, Sí. ¿no? Hay como una espíritu camaradería muy linda, ¿no? Tremendo, tremendo, porque bueno, ahí están todos en la misma, todos Sí. con el mismo cansancio, en las mismas condiciones, bueno, con frío, calambres, malestar, bueno, pero es parte también de la épica que tiene esta carrera. Claro. Bueno, y ganó un keniata, como suele ocurrir. En realidad las carreras no necesariamente de montaña, ¿no? Suelen ser los más rápidos, los más veloces, ¿no? En carreras Sí. de velocidad. Es nuevo que se destaquen en trail running. Claro. El running se divide, digamos, en carreras de calle, pista y trail running. Hasta ahora no era muy común que un keniata gane en trail running. Claro. Pero bueno, están empezando a aparecer estos atletas keniatas que evidentemente tienen condiciones y vienen por todo. No, es impresionante el chiste. En la carrera no era el dinosaurio, en este caso mis compañeros, les digo que son muy maliciosos, sino que era el keniata. Era tipo, nosotros recién arrancábamos y decíamos, el keniata ya llegó, nos manda saludos el keniata. Hacía, pero en 2 horas, carreras de 30 kilómetros que pasan por, acá estamos viendo imágenes, si nos están viendo en Urbana Play. Nosotros sabíamos que el primer tramo tuyo fue de 5 horas, pero después perdimos el registro de los otros 2 tramos. El segundo fue muy bravo, les quiero decir, lo metimos en 8 horas. ¡No! Bueno. Juan era... ¿Durmieron la siesta en el No, medio? Juan no, Juan decile que era un tramo durísimo. No, era un tramo durísimo, con ascenso al Lanín, bueno, con muchísimo desnivel acumulado, nieve, 1 hora y media de nieve. Que dice Martín Fernández Madero aporta. No, de verdad era un tramo bellísimo, porque realmente llegás muy cerca del Lanín, que es el volcán principal de lo que es el Parque Nacional Lanín, del cual forma parte el lago Dakar, que están viendo ustedes a nuestras espaldas. Lácar. Lo voy a decir bien en algún momento. Sí. Pero es impresionante el volcán y ves además la cordillera de los Andes. Es muy lindo, pero es bravísimo, porque vas en altura, nieve. La carrera pasa por barro, bajada. Gracias. ¿En cuánto lo hizo el Keniata? 3 horas. ¿En 3 horas? Sí, 3 horas. Es que en Kenia están reacostumbrados a la 3 parte horas. de nieve. Claro. No, 3 horas en Keniata, nosotros metimos 8. ¿Y la última fue de 6 horas? No sé, Tincho, la última Ahí fue de 6 horas. bajaron un poquito, está bien. Más o menos. Sí. Ahí bajamos porque Muy era bien. más fácil el Porque era terreno embajada. que el segundo Ahora, tramo. ¿Juan hizo el cruce Saucony en algún momento? Pará. Un momento, las bajadas son bravísimas, ¿eh? Las bajadas empinadas son, te Sí, regalo los dedos Sí, y las sí. rodillas. Sí. Pero Juan lo hizo. Sí, yo lo hice en 2016, acá mismo en San Martín de los Andes. Y bueno, es tremendo. Por eso felicitaciones, María, porque realmente es épico. Y a ustedes además les tocó un día muy duro, que fue el primer día, con ráfagas de viento de 90 kilómetros por hora, lluvia permanente todo el día y toda la noche. Hubo testimonios de eso, Guido, les mandamos. La verdad que Creo sí, se lo apiadaron. vimos. Incluso Majo se apiadó y mandó a preguntar si estábamos bien. Imagínate lo mal que nos vio. No, estábamos a la noche. ¿Viste campamento de que decís, se va a volar la carpa? Pero estaba Vi todo todas las perfecto, carpas pero no sé lo Saucony que era, de azules. De azules, sí, ahí Sí, estábamos. Así que bueno, después vamos a seguir charlando con Juan y les contamos un poquito más de nuestra experiencia, pero gracias, Juan, la verdad que una maravilla. Logramos subir escaleras, hoy estamos bastante enteros. 6:38 de la mañana aquí en San Martín de los Andes también, una temperatura más baja. ¿Sabes qué pensaba? Nada que ver, David, pero cuando nos traía el taxista para acá, siempre charlamos de dónde vienen y todo. Qué loco Neuquén, porque Neuquén es de las provincias, justamente hoy salen artículos de que es la que tiene mayor cantidad, la que crece
crece más rápido, por todo lo que genera. Vaca Muerta está a menos de 300 kilómetros, Neuquén capital, de San Martín de los Andes. Entonces tiene toda la belleza, la naturaleza, la Patagonia, y ahora tiene, digamos, es la provincia más dinámica económicamente del país, de la mano de Vaca Muerta y lo que es todo el desarrollo petrolero y de gas no convencional de Vaca Muerta, que está explotando. Sí, promete ser la provincia con mayor crecimiento de la Argentina en los próximos años, desde lo económico, desde lo social, cada vez más gente del país, esas migraciones que vos tenías en otro momento que se realizaban que tenían como destino la pampa húmeda, lo que conocemos como la pampa húmeda para la producción, para el desarrollo. Bueno, hoy esa migración está yendo hacia Neuquén, particularmente a Vaca Muerta, aquellos que son de la industria petrolera o de la industria gasífera para ese trabajo, y si no, para brindar servicios. Porque vos lo que tenías es que la industria lo que hizo fue primero desarrollar la parte industrial, pero no la social. Entonces, cuando vos ibas a Añelo al principio, que es el pueblo de entrada de Vaca Muerta, veías todo así como unas casas muy desordenadas, solamente había un natatorio en el pueblo, no había servicios para la gente que iba a vivir ahí. Bueno, hoy esa ciudad está creciendo y le tenés que dar servicios a esa ciudad. Bueno, por eso digo, no solamente se mudan petroleros, también se mudan estudios de abogados, por ejemplo. Y eso está haciendo crecer mucho a la provincia. Sí, y además... No, y además cómo compiten también, ¿no? Por mano de obra, en realidad. Digamos, pensá que también el turismo depende mucho, ¿no? Del empleo de servicios. Claro. Y digamos, tenía una de las cosas importantes, era todo lo que tiene que ver con el turismo. Acá está cerquita Villa Langostura también. Acá en San Martín de los Andes, donde estamos, está uno de los centros de esquí más importantes del país, que es Chapelco. Con lo cual, tiene las dos cosas. Además, tiene algo muy vinculado en la naturaleza y después todo lo que tiene que ver con Vaca Muerta, ¿no? Y los desafíos que también representa para un desarrollo con cuidado del medio ambiente, ¿no? Sí. Pero bueno, pensaba en Neuquén, me impresionó cuando decís, bueno, que está pasando muchas cosas en esta provincia. Cuando Cuando mirás los números, Neuquén en este año, cuando agarrás el primer semestre, que fue un semestre muy, muy complejo, muy complicado, Neuquén como provincia aumentó un 4% el empleo. Mientras vos tenías en algunas otras provincias que crecía el desempleo, bueno, Neuquén aumentó el 4%, básicamente por la industria petrolera y la industria del turismo. 6:42 de la mañana van a tener ustedes en Buenos Aires. Nosotros vamos a viajar en un ratito, así que nosotros también vamos a tener una máxima de 27 grados. Ahora mismo está en 17 la temperatura. Y vamos a tener ahora una recomendación de teatro de Rolo. Vamos directo a un tema musical. Acá Martín. Rolo, a ver. Bueno, María, te quiero dejar una recomendación que se puede ver en el Teatro El Picadero, que es la obra La Mentira. La obra está protagonizada por Eleonora Wexler, Gonzalo Heredia, Alexia Moyano y Lautaro Delgado Tinruc. Y lo que cuenta es la historia del encuentro de dos parejas, una cena que en realidad no tienen muchas ganas ninguna pareja de reunirse, digamos, pero antes de que suene el timbre de la pareja que es anfitriona, uno le dice al otro, che, ¿sabés qué? Vi a tal de la pareja chapándose a alguien en la calle. Entonces le dice, no, bueno, vamos a cancelar todo esto porque vos me estás diciendo esto, nosotros somos amigos, la verdad que no está bueno que me lo estés contando en este momento, cancelemos todo. Bueno, suena el timbre y obviamente lo que cuenta son como esas comedias clásicas de vodevil donde hay encuentros, desencuentros. Acá no hay puertas, pero generalmente se abren y se cierran puertas. Lo que pasa es eso, es toda la tensión para ver si esa verdad que subyace sale en algún momento de la obra. Es una obra muy interesante. A veces no hace falta. Sí, es una duda. Claro. Es una duda, ¿no? Claro. Si contar o no contar y meterse en una pareja que no. Te quiero contar, Rolo, que en el medio de la montaña. Depende. Hay que evaluar muchas cosas ahí. Los años de amistad. Hay que evaluar muchas cosas. Obvio. No, quiero decir que en el medio de la carrera nos preguntaron cómo había terminado el D-Source, porque como nosotros nos fuimos con Martín el viernes y subimos al avión cuando no habían entregado todavía el D-Source,
Y llegó a nuestro Instagram, que lo encontró Delphi Carmona, una historia que lamentablemente esa persona no llamó, porque creo que era candidato a ganarla, que es que un amor que nació acá en el cruce, que se conocieron en el cruce y eran pareja y se casaron. Sí. Bueno, sí. nosotros tuvimos una historia parecida. En realidad tuvimos a Andrea, que conoció a Javier haciendo el Camino de Santiago. Durante 13 días, en esas postas, ella había ido con la mamá y era como que no pasaba nada, pero bueno, ahora Javier es español y está viniendo para encontrarse y se van a encontrar en el Dizor. Sigan queriendo sacar el Dizor. Sí. Sigan queriendo sacar el Dizor. Y a lo de- Se va a ir antes tu editorial que el Dizor. Te quiero decir que ayer en la llegada escuché mucho que anoche hubo gente que salió después del campamento. Mira. Sí, Bueno, sí, brasileros y qué sé yo. Si seguimos así, seguimos el Dizor también lo puede auspiciar Saucony. Sí, No hay ningún problema. porque ya tenemos todo, sí. Termina la carrera y derecho para Total, allá, porque total. pasó de todo. Bueno, 6:45 de la mañana. Federal. Además, en el enlace de Panamericana con General Paz, Mano Riachuelo chocó y volcó un auto. Una persona resultó con heridas, manejar con cuidado. Repetimos, en el enlace de la Panamericana con la avenida General Paz entrando a la capital federal. El acceso oeste con congestión a la altura del cruce con el Camino del Buen Aire, y los trenes y el subte María funcionan de momento con su frecuencia habitual. Gracias, Diego. Buen día para vos. Buen día, hasta luego. Hasta luego. A ver, bueno, ¿qué temperatura tienen ahora, Guido, por ahí? Bueno, ahora tenemos 16 grados acá. Sí, 16 grados. 16 grados uno, con la máxima esta de 27 para hoy a la tarde. Bueno, saliendo nos decía Jopo, ¿no? Vuelven las temperaturas ya más primaverales. Tuvieron unos días más fríos. 27 la máxima para hoy. 27, sí, va a estar lindo. Hoy dice que mañana 31. Mañana es el día más caluroso probablemente de la semana, nos decía Jopo. Ahí va. Bueno, te quiero decir, nosotros hoy volamos para allá, así que mañana estamos con ¿A qué ustedes hora? terminando la semana ya de nuestros estudios. Hoy creo que 1 de la tarde, una cosa así. Yo voy día a día, ¿viste? A la 1 de la tarde volamos para allá. Un dato importante para los que tienen que volar es que la justicia laboral ayer dispuso que el servicio aerocomercial no es un servicio esencial, con lo cual autorizaría a los gremios a llevar adelante medidas de fuerza en el caso de que las quiera tomar. Digo, con lo cual hubo un fallo ayer a última hora de la justicia laboral diciendo que el servicio aerocomercial no es esencial. Fue un fallo de una apelación que había hecho uno de los gremios aerocomerciales. Y fue un día, además fueron días de muchas cancelaciones de algunas low cost, sobre todo, por lo que estuve viendo en redes sociales. Incluso tuvo repercusión que una de las participantes de Gran Hermano, que arrancó otra vez, no lo puedo creer, su familia no pudo llegar por la cancelación de un vuelo. Sí, 2 de las hijas no pudieron llegar y estaba muy emocionada porque las quería ver antes del ingreso y no llegaron. Bueno, Bel, no sé qué pasó, me perdí. Así como me preguntaban por Vélez, nadie me preguntó por Wanda Nara, pero no sé qué pasó últimamente. Qué lástima que no estuviste acá para que compartamos este chisme hermoso que estuvo estos días. Estuviste en la montaña y te perdiste todo, así, el Wanda Gate, Wanda que estuvo con Susana charlando del asunto con Icardi y con la China Suárez, revivió el Wanda Gate. Eso fue el domingo. Eso sí. fue el domingo. Sí. La cosa es que la China Suárez no se habría tomado nada bien que Wanda siga contando cosas, porque ahora después publicó chats que también involucraban a Pampita y aquel episodio con el motorhome. Entonces, en el día de ayer dio una nota a su abogado, Agustín Rodríguez, en el que explicó las acciones legales que va a tomar la China Suárez contra Wanda Nara, que dijo, hasta acá llegó. Vamos a iniciar una acción civil por daños y perjuicios que esta situación le está acarreando a Eugenia Suárez, y estamos evaluando también iniciar acciones penales, porque esto ya es un evidente hostigamiento por parte de la señora Wanda Nara. Acciones penales. Pero es un montón que ella agarre y muestre en televisión chats de su ex marido con una mujer, digamos todo, ¿no? Y no solo eso, sino que que al pasto bastante. Claro, y no solo eso, sino que después en Instagram siguió mostrando chats directamente privados de ellas dos, en donde involucra a Pampita como a terceras personas. O sea, Wanda arrancó con todo y la China Suárez empezó con primero por hostigamiento, pero además lo que ella dice es que lo que Wanda contó que ocurrió en Gardiner, como ella lo cuenta,
no es verdad, que hay un poco de omisión de información y que fue medio patotera de parte de Wanda Nara. Bueno, déjela tranquila, la verdad. Por ahí me levanto muchísimo, y en serio, tengo me un parece mensaje de él. muy hostil. No, sí, claro. Es carne para la televisión, para el chisme, pero es una barbaridad. 6:53 de la mañana, gracias a Café Bantú, el café de la radio, por el aroma y el sabor de cada mañana. Probalo en tu casa, también en la oficina. Café de especialidad y máquinas expendedoras de última generación. 11 58 96 28 30 o cafebantú.com.ar o en Instagram @cafebantú, una leyenda de aromas y sabores que inspiran. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. En el supermercado, paga el que tiene la del Santander, porque tiene los mejores ahorros. Tenés hasta 30% en Jumbo, Disco, Bea, Carrefour, Coto y Chango Más con tarjeta Santander Visa. Es el momento de aprovecharlos. Conoce más en santander.com.ar. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Programa especial, el Cruce Saucony 2024. No todos pueden correrla, pero nadie que la corra podrá olvidarla. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Llegó Peugeot a un clic. La forma más rápida y sencilla de mantener tu Peugeot desde la comodidad de tu hogar. Ingresa a peugeot.com.ar y agenda servicios de mantenimiento con hasta un 30% de descuento y operaciones rápidas. Además, puedes adquirir accesorios y repuestos originales. Cuida tu Peugeot a un clic de distancia. ¿Cómo vas a pagar? Con el celu. ¿Y si pagas con Modo desde la app de tu banco? Es más práctico y ya tenés todo ahí. Ah, pero no tengo Modo yo. Sí, claro. Si tenés la app de tu banco, tenés Modo. Pagá todos los días y en todas tus compras desde la app de tu banco con Modo. Más información en www.modo.com.ar. Con Ayudín 5 en 1 podés hacer mucho más. 1. Desinfecta superficies. 2. Elimina olores. 3. Limpia superficies. 4. Desinfecta frutas y verduras. 5. Blanquea la ropa. Con la bandina Ayudín tenés 5 usos en 1 sin gastar de más. Dame los 5. Lea atentamente el rótulo. Mantenga fuera del alcance de niños y mascotas. Apto a desinfección de agua para frutas y verduras. Hay casa, hay freezer, hay helado, hay chocolate, hay mati, hay postre blog. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas. Hechas helado. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas, calorías. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City. Paga menos por viajar. Podés estar tranquilo. Cuando la suerte no está de tu lado, está Integrity Seguros. Contacta a tu productor de seguros o ingresa en integrityseguros.com.ar y protege lo que más valorás. Integrity Seguros. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo. ¿Alguna vez pensaste en lo que gastas en cigarrillos? Ese puede ser otro motivo para dejar de fumar. Con Nicotinell, duplicás tus chances de dejar de fumar. Conseguilo en la farmacia. Además, podés visitar nuestras redes y encontrar la compañía que necesitas. Nicotinell. Encontrá tus motivos que motivan. Nicotinell es un medicamento que contiene nicotina. ¿Estás listo para el desafío? En Urban Six no te prometemos un camino fácil. Te prometemos un camino emocionante. Vení a entrenar con nosotros y desafía tus límites. Descubrí lo que sos capaz de lograr. ¿Te animás a entrenar con nosotros? Sumate a Urban Six, donde la transformación comienza hoy. Seguinos en nuestras redes. Urban Six. Entrenamos en serio. Movistar TV te acerca a los recomendados de la semana con Matías Lertora, en Vuelta y Media. Movistar con todo. Con celu, con Movistar Fibra, con TV y los mejores espectáculos en Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. Enciendo la cafetera, que buen desayuno me espera. Smart Life, se enciende Smart Life. Electrodomésticos Smart Life. Enciende emociones. Smart Life. A todos los dueños de mascotas nos llega el día en que tenemos que jugar a Adivina Adivinador. ¿Te venció el monotributo? ¿Estacionaste fuera y viene granizo? Upa, ¿y esto? Serenalo primero. Entendelo cuando puedas. Serenex, feromonas naturales que calman. Versuit cierra el año a la carta. Se viene el estallido. Viernes 6 de diciembre, La Trastienda. Versuit a la carta. Anticipadas a través de tuentrada.com. Versuit en La Trastienda.
Llegan los libros de Magalí Tajes a todos los kioscos. Prepárate para un viaje emocional lleno de risas y reflexiones con los mejores títulos de la escritora que ha conquistado el corazón de miles. Disfruta de Caos, Ar de la Vida y Espíritu Animal a un precio sensacional. Ya está en el kiosco Ar de la Vida a solo 9.999 pesos. Colecciones Clarín. En Corteva asumimos un compromiso con la tierra y el medio ambiente. Un compromiso para nunca dejar de innovar, ayudando a los productores agropecuarios a ser más resilientes, eficientes y sustentables para las generaciones que vienen. Un compromiso con aquellos comprometidos a cambiar el mundo. Aquellos que todas las mañanas se levantan y eligen trabajar para alimentar el futuro. Corteva AgriScience. Sigamos creciendo. BBVA presenta Esperando la carroza. ¿Con esto te vas a casar? Esta mujer te mete los cuernos el primer mes de casado. ¿Te lo dije o no te lo dije? Esperando la carroza. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Broadway. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Vamos con Tara Borelli Rentacar. Tentate con Chicken Shell. Esperando la carroza. Únicas 8 semanas. ¿Te lo dije o no te lo dije? ¡Te lo dije! Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Todos los días, en Olvídate de Todo, Renault Cardián te trae las mejores actividades para disfrutar de la ciudad. Renault Cardián, el cambio que lo cambia todo. Manejar seguro es disfrutar cada curva y cada recta. Con Michelin podés sentir seguridad y confort en cada kilómetro. Lleva 4 neumáticos y paga 3. Michelin, seguridad al mejor precio. Promoción para Argentina, red de revendedores adheridos del 4 de noviembre del 2024 al 31 de diciembre del 2024 por la compra de 3 neumáticos nuevos de auto y camioneta marca Michelin. Recibirá un neumático idéntico sin cargo no acumulable. Más información en michelin.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Estás escuchando De Acá en Más, el Cruce Saucony 2024, la mayor aventura del año. Programa especial, en vivo desde San Martín de los Andes. 7 de la mañana en punto, y sí, nos pueden envidiar porque ese sol que asoma detrás nuestro es el sol que asoma sobre el lago Lácar. Ayer acá fue nuestra llegada triunfal. Les quiero decir, en este escenario, si nos están viendo por urbanaplayfm.com o en YouTube, está bien, en cualquiera de las dos versiones, el ingreso triunfal de este equipo, pues justo ahí es donde está la línea de llegada de la última etapa para nuestro caso, pues son 4 grupos que salen sucesivamente en 4 días distintos hasta completar 4.500 corredores de todas partes del mundo. ¿Puedo hacer una consulta? Esta mañana veíamos a los que salían... Sí, decime, ¿qué? Viste que cuando uno termina un gran objetivo, Dios sobre mío. Todo cuando tiene que ver con las cuestiones deportivas y demás, al otro día siente como un vacío, ¿viste? Es como salir campeón del mundo y al otro día ¿qué? Bueno, estuviste, de verdad, fuera de broma, estuvimos 6-7 meses entrenando con el objetivo, pensando en la cabeza, lo voy a lograr, no lo voy a lograr, y ayer hablábamos un poco de eso, como que a pesar del cansancio costaba dormirse un poco por eso también, por las emociones y pensar, bueno, ¿qué haces con eso? Sí, estás muy sensible, Guido, me sorprende. No, sí, para mí me parece importante. Qué tarado. Sí. Gracias, le queremos agradecer mucho a Juan Cruz Uriense, que es nuestro anfitrión aquí en el Parador Slonja. Este es por un lado está el parador donde estamos nosotros, y abajo nuestro hay un gran patio lleno de food trucks y gente adelante que se va a tomar una cervecita frente al lago Lácar, que es una maravilla, y gente bañándose cuando sale el sol y calienta un poco la temperatura. El agua es helada, pero bueno, cuando sale el sol y calienta invita a meterse en esos lagos de la Patagonia. Bueno, vamos a hacer nuestros audios de la mañana. De Acá en Más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. El gobierno avanza con una serie de ajustes en las prestaciones que da el PAMI a los jubilados, ¿no? Venimos hablando de esto, pero la implementación tiene que ver con sacar muchos los medicamentos de los cuales antes tenían 100% de cobertura. Manuel Adorni, el vocero presidencial, lo explicaba así ayer.
El objetivo es que nadie que requiera el 100% de subsidio no acceda a él. El objetivo es efectivamente que nadie que requiera, que nadie se quede sin su medicamento, básicamente, ¿no? Y que el que pueda pagar lo pague y el que pueda pagar el porcentaje que con el descuento que lo haga, digamos. ¿Cuál es el criterio del que pueda pagar? Esteban Leguizamo, que es el titular del PAMI, en diálogo con Ramón Indart, decía lo siguiente. Todo esto hace a esta visión a futuro de una administración estratégica, porque si no, el desorden nos lleva a tener un gasto ineficiente. El requisito del 1,5 jubilaciones mínimas, quería saber cuál es la intención de que sean 1,5 y no otro número. El criterio que tuvo es un criterio más, digamos. Nosotros pensábamos que lo más adecuado era ese porcentaje, porque pensemos que la gran mayoría de nuestros afiliados van a estar en ese rango. Por eso lo actualizamos y lo... ¿Tenés un porcentaje de cuántos quedan dentro del rango este? O sea... Y te diría que más del 50%. Más del 50%. A ver, es todo un poco, se lo van sonsacando. El punto, David, ¿no? Sí. Es que van a poder acceder en algunos casos, porque solo para las enfermedades crónicas. O sea, no quiere decir que porque cumplas los requisitos sociales, en términos que no puedes tener ingresos por arriba de una jubilación mínima y media, sin contar el bono. Es una jubilación y media, punto, sin el bono, ¿no? Claro. Solo quienes tengan ingresos por debajo de eso pueden pedir en algunos casos la cobertura del 100% para determinado tipo de enfermedades. Sí, a ver, el PAMI tiene 3 tipos de cobertura en lo que tiene que ver con los descuentos. Una es esa del 100%, otra que va entre el 50 y el 80 y otra el 40% de descuento. Depende qué tipo de tratamiento o medicamento tengas que consumir, es el descuento que vas a recibir. El problema con el PAMI también es que sacaron muchos medicamentos de la venta con receta y lo pasaron a la venta libre, que son medicamentos que consumen los adultos mayores. Entonces, como son de venta libre, no tienen descuento, no entran en el descuento de PAMI por la receta. Entonces, el problema de los jubilados pasa por los dos lados. Primero, que hay un consumo continuo de muchos medicamentos que ahora pasaron a ser de venta libre. Por ejemplo, un protector gástrico, que es necesario porque tenés que tomar otro medicamento para que no te destroce la panza, básicamente. Bueno, pasó a ser de venta libre, entonces no tienen descuento sobre eso y tienen que pagar el 100% sobre eso. Y después tienen el descuento por lo crónico que vos decías. Sí. Bien, mientras tanto también le preguntaban con relación a cómo hacen los trámites los jubilados, porque aquellos que quieran anotarse en el registro lo tienen que hacer vía internet. Y le decían, bueno, que no todo el mundo tiene ese acceso. Él dice que se puede hacer presencial también, pero que bueno, que todo va hacia internet. Mientras tanto, Julio Moreno Ovalle, el diputado nacional de La Libertad Avanza por Salta, decía lo siguiente. Es un tema sensible, de alta sensibilidad, pero creo que en definitiva es uno de los tantos temas que en definitiva tenemos que estarnos preocupando. Así que no creo que deba tener la sensibilidad que usted le está dando en este momento y está utilizándolo como alguna herramienta para generar algún tipo de disconformidad. Que no me preocupe que los adultos mayores se mueran porque no pueden consumir un medicamento. No creo que puede llegar a pasar a ese extremo. Esa persona puede tener parientes, gente que la puede ayudar. Que lo pague otro. No debe ser para tanto. Y si no tiene... Bueno, dentro de las estadísticas casi siempre se considera que los jubilados dentro de su canasta, ¿no, David? Por un lado, que tienen vivienda propia, porque antiguamente el acceso a la vivienda era mucho más fácil que ahora, relativamente más fácil que ahora, y que la idea de que el ingreso no depende únicamente de su ingreso de jubilatorio. Sí, cuando se mira el universo de los jubilados se lo piensa de esa manera. Ahora, por ejemplo, el problema que los requisitos también están no tener un auto con menos de 10 años de edad. Entonces, aquellos que están recién jubilados, que por ahí en los últimos años cambiaron el auto, bueno, no van a poder acceder porque tienen un auto de menos de 10 años de antigüedad. Hay que mirar bien los requisitos. Mientras tanto... Claro. Mientras tanto vamos al audio 7 de Adorni y Leo, porque seguimos en el tema de salud. Se anunció un cambio de régimen respecto de la prestación en el sistema público a extranjeros.
vamos a disponer, en este cambio en el régimen migratorio, el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros, tal como la conocemos hasta ahora. Los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes en materia de salud van a determinar las condiciones de acceso al sistema de salud, incluyendo la posibilidad de cobrar el servicio a los extranjeros que no residan en el país. Desde que se tomó esta medida en Salta, por ejemplo, bajó el 95% la atención a extranjeros y se generó un ahorro de 60 millones de pesos. Bueno, efectivamente Salta es una de las provincias, a mí me parece que es una cuestión razonable, en realidad la salud está descentralizada, con lo cual depende de las provincias tomar esta decisión, pero es cierto que sobre todo para las provincias de frontera, las que limitan por ahí con Paraguay o con los países que tienen mucho menores prestaciones de salud pública, tenés ese tema en la frontera, donde gran parte de la demanda proviene gente que viene exclusivamente a la Argentina a atenderse en el sistema de salud. Distinta es la situación a medida que vas, bueno, la provincia, la capital, donde hay un número importante de extranjeros residentes que obviamente deben tener garantizado su acceso a la salud pública, porque nuestra Constitución Nacional no hace diferenciación respecto del argentino nativo o el argentino, el residente, ¿no? En este caso, Nicolás Kreplak fue el que puso una voz disidente, el ministro de Salud de Axel Kicillof, planteando que en la provincia no lo van a aplicar. De la salud, los sistemas públicos de salud, los hospitales son provinciales. Así que si viene el ministro de la Nación y dice que en los hospitales provinciales se va a cobrar, lo desmiento. No va a pasar, es mentira. Ellos no aportan. Pero de todas formas, el sistema de salud lo decimos nosotros. Para cobrarle a las personas hay que armar todo un sistema para poder cobrarle. Todo un sistema con seguridad que excluya a las personas, que primero identifique quién es de cada lugar, luego que las excluya. Cargarse 80 años de sistema de salud por un tuit, en verdad me parece una provocación. Pero me parece que no es la misma realidad la de la provincia de Buenos Aires, con un tema como esto, como, insisto, provincias fronterizas, donde la situación es bien distinta. Mientras tanto, en el paquete de anuncios que hicieron ayer vinculados a cambios en la ley migratoria y el tratamiento de extranjeros en la Argentina, Manuel Adorni habló también acerca de arancelar a los estudiantes extranjeros que estudian en las universidades argentinas. Se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. Esto va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio y para que, solamente como ejemplo, hoy uno de cada 3 estudiantes de medicina es precisamente extranjero. Bueno, medicina es quizás la de las carreras que tiene mayor presencia de extranjeros, pero en el total de los estudiantes extranjeros no es para nada representativo el ejemplo que da Manuel Adorni, pero sobre todo en las casas de estudios se preguntaban cómo cobrarle a extranjeros no residentes, porque uno de los requisitos para anotarse en la facultad es tener residencia. Claro. Después por ahí quizás tiene que ver si con la residencia es provisoria, permanente, o hacer como más exigente el tipo de residencia que te piden. A ver, Guillermo Durán, el decano de la Facultad de Exactas de la UBA, decía: una bomba de humo, un absurdo total. Plantear estudiantes extranjeros no residentes, no existe eso. Digo, cualquier estudiante que venga a estudiar a una universidad pública nacional tiene que sacar su residencia y tiene los mismos derechos que un estudiante de grado nativo. No tiene ningún sentido, no tiene ninguna chance de ser aplicado, a no ser que modifiquen la ley de educación superior. Bueno, también todo depende mucho de migraciones y la velocidad a la cual da los turnos, ¿no?, para la residencia. Últimamente, en los últimos tiempos, se había ralentizado bastante más eso. Entonces, para poder acceder a todas estas cuestiones, el extranjero que viene, incluso el gobierno evaluaba la posibilidad de tratar distinto a los venezolanos, entendiendo que, bueno, que migran por razones políticas. Ahora, justo en enero, además de que asume Trump la presidencia en Estados Unidos, está su nuera en la Argentina, va a participar hoy de la reunión de conservadores de ultraderecha que va a cerrar Milei a la noche, pero también se produce
la supuesta entrega de mando que debería ser Nicolás Maduro, porque no hubo reconocimiento ni de ningún tipo respecto de un triunfo autoproclamado que había hecho Maduro. La oposición sí mostró las actas, pero en enero es el recambio presidencial y probablemente las cosas van a empeorar en Venezuela a partir de enero y de esta decisión de Maduro de ignorar el resultado. Mientras tanto, Patricia Bullrich habló acerca de endurecer también en este paquete, ¿no? Que tiene que ver con universidades. No fueron informadas las universidades respecto de cómo hay que implementarlo, ni saben cómo podrían hacerlo. El tema de salud y finalmente también endurecer lo que tiene que ver con las cuestiones de extranjeros que delinquen o los requisitos para ingresar o las represalias cuando mienten en los temas de ingreso. De esto hablaba Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad. Estamos conformando las figuras penales para poder lograr expulsiones rápidas. En la Argentina hay un sistema que a la mitad de la pena se pueden ir. Ahora, si los delitos son delitos más pequeños, la expulsión puede ser inmediata. Claro. Y también lo otro es que nadie que tenga antecedentes pueda entrar a la Argentina. Bien, finalmente ayer en la presentación del Plan Integral de Discapacidad, Jorge Macri, el jefe de gobierno porteño, decía lo siguiente. Muchas veces tenemos vergüenza, temor, no sabemos cómo referirnos al tema. Bueno, hay que hablarlo. Yo personalmente tengo una discapacidad y casi toda mi vida me negué a contarla. Me decían, bueno, ¿cómo rengueás hoy? Yo le decía, bueno, el rugby, pero camino mal por una discapacidad que me obliga a tener una valva que me sostiene el pie, es una neuropatía periférica, y la descubrí de grande. Y acá estoy, jefe de gobierno, nada menos. Me llamó mucho la atención esto que decía Jorge Macri, porque ¿qué tiene que ver una renguera con llegar a ser jefe de gobierno? Me parece que hablando acerca de las personas con discapacidad hace un prejuicio enorme, o sea, porque uno supera aquello que tiene que, digo, no es que estaba viviendo de ser deportista, ahí obviamente tiene una desventaja, pero no le significa ninguna desventaja para llegar a ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, una renguera. Lo digo, mi viejo tenía polio y tuvo toda su vida con un aparato, pero me hizo pensar bastante como a veces incluso sin querer se reproducen ciertos prejuicios tratando de hablar acerca de eso. Y le agradezco a una oyente que me escribió por Instagram corrigiéndome la última vez que hablé de esto, que yo dije discapacitados y me dijo que por supuesto que no se debe denominar de esa manera, sino que son personas con alguna discapacidad, porque decir discapacitados da la idea en realidad de que están imposibilitados de nada, de por ahí de todo, ¿no? Como si fuese una connotación muy negativa que no pretendió ser lo que decía, así que gracias a los que escriben cuando pasan esas cosas. 7:15 de la mañana. Cosmic Girl, Jamiroquai, 27 la máxima para hoy en Buenos Aires. Galaxy.